Dicen que la verdad no solo te rompe, también te deja al desnudo. En un momento estás envuelta en todo lo que creías real, y al siguiente estás de pie entre las ruinas, preguntándote cómo no lo viste venir. Un millonario infiel vende su casa y echa a su esposa embarazada, un CEO llega para rescatarla. El sofocante sol del verano lanzaba sus implacables rayos sobre el impecable camino de entrada, pero el calor exterior no se comparaba con el fuego que ardía en el corazón de Manuela Reyes. Apenas unos meses atrás, su mundo brillaba con la promesa de un futuro de cuento de hadas, casada con el encantador millonario León Reyes, embarazada de su primer hijo y viviendo en una lujosa mansión que la mayoría solo veía en revistas. Pero una sola llamada telefónica bastó para hacer añicos sus ilusiones, revelando secretos que jamás imaginó. Ahora, se encontraba al borde de perderlo todo. La ayuda llegó desde la fuente más inesperada, Julián Cortés, un poderoso y enigmático CEO dispuesto a rescatar su corazón roto. Manuela había crecido en el pequeño pueblo de Valle Encantado, donde los caminos polvorientos llevaban a casas de una sola planta y la mayor emoción del año era la feria de verano. Criada con modestos recursos por su madre Alicia, quien trabajaba en el restaurante del pueblo, y su padre Antonio, un bombero jubilado, Manuela aprendió desde niña el valor de la honestidad y el trabajo duro. A menudo soñaba con escapar de la vida de pueblo, imaginando rascacielos, vestidos de gala y el brillo de las luces citadinas a su alrededor. Pero nunca pensó que se cruzaría con un hombre como León Reyes, un magnate en ascenso que parecía haber caído del cielo directamente a su vida. Se conocieron en una gala benéfica en el centro de Ciudad Esmeralda, una metrópolis llena de glamour y ambición. Manuel asistió con una invitación de último minuto que le consiguió su vieja amiga del instituto, Zoe, ahora una exitosa estratega de marketing. Se sentía fuera de lugar entre la multitud reluciente vestida con trajes de diseñador, mientras ella llevaba un vestido burdeos sencillo comprado en una rebaja. Sin embargo, había algo en su gracia natural y su amabilidad genuina que atrapó la mirada de León Reyes en cuanto entró al salón. Era alto, apuesto y seguro de sí mismo, vestido con un smoking perfectamente confeccionado. A sus 32 años, ya era conocido en el mundo de los negocios por su agudeza e inteligencia. A pesar de los humildes orígenes de Manuela, León parecía fascinado por ella. Al final de la noche le pidió su número, prometiendo llamarla pronto. Y no mentía. Manuela descubrió que era insistente, la llamaba y le escribía todos los días, le enviaba flores a la puerta de su casa y los fines de semana juntos se volvieron frecuentes. Su atención era embriagadora, como sacada de las novelas que solía leer. Y antes de darse cuenta, Manuela revisaba su teléfono a cada hora, esperando que su nombre iluminara la pantalla. León Reyes la había conquistado por completo. Un año después, se casaron en una fastuosa ceremonia en el Hotel Gran Altos del Sauce, con vista a un lago sereno. Fue una boda sacada de un cuento, candelabros brillando como diamantes, un pasillo cubierto de pétalos de rosa blanca y un cuarteto de cuerdas tocando suavemente mientras Manuela caminaba hacia León con lágrimas en los ojos. Sus votos hablaban de amor eterno, compañerismo y devoción. En ese momento de felicidad absoluta, Manuela creyó que su vida se había alineado perfectamente, como si el universo le hubiera concedido todos sus deseos. Pero en medio de la perfección, captó un destello en los ojos de León, una distancia momentánea, como si su mente estuviera en otro lugar. Pasó rápido, y él sonrió, pero algo en ese instante le provocó un escalofrío. Aun mientras disfrutaba del resplandor de su nueva vida, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. No podía nombrarlas al principio, eran señales sutiles, León tenía cambios de humor repentinos, su teléfono sonaba a horas extrañas y, de vez en cuando, desaparecía todo un fin de semana alegando emergencias de negocios. Una noche, Manuela se despertó y lo encontró hablando en voz baja en el balcón. Cuando se acercó, él terminó la llamada abruptamente y le dijo que era un inversionista europeo que había llamado tarde. La besó en la frente y le pidió que regresara a la cama. Ella trató de creerle. Y cada vez que la duda comenzaba a invadir su mente, León aparecía con un ramo de rosas jardín color rosa, sus favoritas, y una sonrisa tranquilizadora. Durante los siguientes 2 años fue fácil ignorar esas incongruencias. Después de todo, los negocios de León prosperaban, su nueva mansión, la residencia Reyes, se convirtió en la envidia del vecindario, y Manuela descubrió que estaba embarazada de su primer hijo. Ese día, León la alzó en brazos y la giró hasta que soltó una carcajada. Creyó que ese instante de alegría desbordante era el primer paso hacia una vida perfecta. Lo que no sabía era que también era la calma antes de la tormenta.
A medida que pasaban los meses, el resplandor del embarazo le dio a Manuela un nuevo sentido de propósito. Pasaba sus días preparando el cuarto del bebé, hojeando libros de maternidad y sintiendo los primeros aleteos de vida en su vientre. A menudo sorprendía a León mirándola fijamente, con una emoción en los ojos que oscilaba entre la admiración y algo más complejo, algo que se sentía casi como arrepentimiento. Una vez le preguntó en voz baja: ¿Está todo bien? Él simplemente le besó la mano y le respondió: Estás hermosa. Pero nunca respondió a la pregunta. Una tarde, Manuela decidió sorprender a León llevándole el almuerzo a su oficina en el centro de la ciudad. Preparó una comida casera que a él le encantaba, pollo al romero con verduras asadas, y la empacó cuidadosamente en una fuente de vidrio. Las ventanas de la sede de Reyes Capital brillaban bajo el sol, reflejando el poder y prestigio que el nombre de León había construido. Cuando Manuela entró en la recepción, el personal la reconoció de inmediato, saludándola con sonrisas y calidez. El señor Reyes está en una reunión, señorita Reyes. ¿Quiere que le avise que está aquí?, preguntó amablemente su asistente, Yasmín Jiménez. Manuela asintió con una sonrisa. Solo es una visita sorpresa. No quiero molestarlo si está ocupado. La asistente desapareció tras las imponentes puertas de madera. Momentos después regresó, visiblemente nerviosa. Dice que está terminando y que en breve vendrá a verla. ¿Le gustaría tomar algo mientras espera? Solo agua, por favor, respondió Manuela, sentándose en el cómodo sillón del área de espera. No pudo evitar mirar la selección de revistas sobre la mesa de cristal. Había revistas especializadas en bienes raíces con el rostro de León en la portada, artículos que lo elogiaban por su visión empresarial. Mientras hojeaba una de las páginas brillantes, escuchó una discusión en voz baja al otro lado de la pared. A través de una leve rendija en la puerta, reconoció la voz de León, era baja y urgente, aunque no logró entender con claridad las palabras. Otra voz, femenina, respondió con el mismo tono tenso. En medio de esa conversación apagada, Manuela alcanzó a oír su propio nombre, quizás una o dos veces, y una frase que sonó peligrosamente parecida: no dejes que se entere. El corazón se le hundió. Luego, las voces se detuvieron. Instantes después, León apareció con una sonrisa tensa. Cam la saludó, caminando hacia ella con pasos largos y decididos. No sabía que ibas a venir. Ella forzó una sonrisa brillante, tratando de calmar el aleteo de aprensión en su estómago. Pensé en traerte el almuerzo. Has estado tan ocupado y quería tener un gesto bonito. León la besó en la mejilla, el calor de sus labios fue reconfortante, aunque ligeramente apresurado. ¡Qué detalle tan lindo, amor! Gracias, dijo, tomando la fuente de sus manos como si pesara una tonelada. Ven, te llevo a mi oficina. Dentro de su espaciosa oficina en la esquina del edificio, Manuela notó algo extraño, un leve rastro de perfume, uno que no era suyo, flotaba en el aire. Miró a su alrededor, no había nadie, pero los cojines del sofá de cuero lucían recientemente desordenados. Intentó desechar la preocupación, recordándose que empleados, clientes y socios de negocios iban y venían constantemente. Sin embargo, la duda se deslizó por sus venas como un escalofrío. Compartieron un almuerzo incómodo. León habló sobre reuniones, futuros negocios y planes de expansión, su voz era demasiado fuerte, demasiado animada. Manuela lo observaba con atención, buscando alguna contradicción en sus palabras, pero él era cuidadoso. Aún así, nunca llegó a mirarla directamente a los ojos. Los días se convirtieron en semanas, y Manuela se volvió más consciente de los mensajes nocturnos de León, de sus llamadas secretas y de la creciente distancia entre ellos. A veces lo encontraba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, perdido en sus pensamientos. Había momentos en que ella lo llamaba suavemente por su nombre y él se sobresaltaba, como si se olvidara de que ella aún estaba allí. Otras veces, él llegaba a casa a las 3 de la madrugada, diciendo que había tenido llamadas con zonas horarias distintas. Si Manuela se atrevía a cuestionarlo, su rostro se oscurecía con una ira defensiva que ella jamás había visto antes. Una vez, incluso azotó la puerta con tanta fuerza que un cuadro cayó de la pared, murmurando que ella estaba paranoica y que no entendía la presión que tenía encima. Su instinto de madre le decía que algo no andaba bien. Trató de calmar sus miedos enfocándose en el bebé, pero la preocupación la devoraba por dentro.
Hablaba con su madre por teléfono, tratando de sonar alegre, pero la voz de Alicia se tensaba con preocupación. ¿Estás segura de que todo está bien, Manuela? Manuela mintió y dijo que sí. Un día, mientras organizaba ropa de bebé en el impecable vestidor, encontró un recibo de un collar de diamantes de una boutique de lujo, fechado apenas 2 días atrás. Su corazón se elevó por un breve momento. Tal vez era un regalo sorpresa para ella. Era típico de León, generoso, grandioso, y a menudo motivado por la culpa después de una semana larga y distante emocionalmente. Pero al seguir revisando, encontró un papel más pequeño con una nota garabateada: «Nos vemos en el Hotel Abeln, Suite 304». Estaba escrito con prisa, como si quien lo escribió no estuviera acostumbrado a andar escondiéndose. La vista se le nubló de lágrimas. La fecha en la nota era hoy. Esa noche, León volvió a decir que tenía una reunión tardía, repitiendo las mismas excusas gastadas sobre inversores potenciales que llegaban desde Singapur. El corazón de Manuela latía con fuerza mientras forzaba una expresión neutral. Su boca sonreía, pero sus manos temblaban detrás de la espalda. Ya lo sabía. La nota en su bolsillo contaba una historia muy distinta. Después de que León se fue, se colocó cuidadosamente un abrigo holgado sobre su creciente vientre. Temía la confrontación, pero la necesidad de saber la verdad la impulsaba. Tomó un taxi al Hotel Abeln. Su mente giraba con los peores escenarios posibles. Tal vez León tenía una amante. O quizás se trataba de negocios turbios. Ninguna opción era reconfortante. En realidad, la idea de que le fuera infiel le dolía más. Era algo más íntimo, más devastador que una simple traición financiera. El Abeln era un hotel 5 estrellas, el tipo de lugar donde la gente adinerada disfrutaba de escapadas lujosas y encuentros discretos tras puertas doradas. El vestíbulo de mármol olía a orquídeas frescas y bergamota. Manuela tenía los nervios de punta, sus pasos eran inseguros sobre el piso brillante. Subió en ascensor al 3er piso, con un nudo en la garganta. El pasillo se le hizo eterno. La suite 304 estaba casi al final, bajo una lámpara de pared que bañaba la alfombra en una suave luz dorada. Se detuvo, temblando. Cada fibra de su ser le rogaba que se diera la vuelta, que se aferrara a la ignorancia. Pero la imagen del recibo del collar le pinchó el corazón, alimentando un coraje que no sabía que tenía. Se detuvo frente a la puerta. Lentamente levantó la mano y tocó. Después de unos segundos, la puerta se abrió levemente. Una mujer estaba allí. Alta, elegante, sin duda, hermosa. Su cabello negro y sedoso caía en cascada sobre los hombros, y vestía un vestido entallado que parecía caro. Un tenue aroma a perfume de jazmín, el que Manuela menos soportaba, flotaba en el aire. Confusión y alarma parpadearon en los ojos de la mujer. «¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?», preguntó la mujer, con la voz temblorosa. Manuela aclaró la garganta, luchando por mantener la voz firme. «Soy la esposa de León Reyes. ¿Está aquí?». Un destello de culpa cruzó el rostro de la mujer. Fue breve, pero revelador, como una sombra oscureciendo el alma. Entonces apareció León. Su rostro se deformó en una mueca de horror en el instante en que vio a Manuela parada en el umbral. Tenía la corbata torcida, la camisa parcialmente desabotonada, parecía un hombre atrapado en pleno pecado. «Cami. ¿Qué haces aquí?». La sangre de Manuela se congeló. La escena frente a ella confirmó cada sospecha que la había atormentado. Sintió como el bebé se movía en su vientre, como si la criatura percibiera la tensión que quemaba en el aire. «Esto es», balbuceó, conteniendo las lágrimas. «Ella es». León se pasó una mano por el cabello, los ojos saltando entre Manuela y la mujer desconocida. «Puedo explicarlo», logró decir, aunque su voz carecía de convicción. La mujer mordió su labio y dio un paso atrás hacia la suite, dándole a León espacio para salir al pasillo. El corredor se sentía sofocante, como si las paredes se cerraran sobre ellos. Manuela podía oír el leve tintinear de copas de vino tras la puerta entreabierta, y su estómago se revolvió. «Te dije que no vinieras», le siseó a la mujer antes de girarse hacia Manuela. Su tono era cortante, frío,
como si ella fuera la que interrumpía su velada. Mira, hablemos de esto en casa. No es lo que parece. El corazón de Manuela dolía. Las lágrimas le ardían en los ojos. Quería gritar, desmoronarse, desaparecer. Pero su voz salió firme, casi demasiado tranquila. Parece que estás teniendo una aventura, dijo en voz baja. ¿Es eso verdad? El silencio de León fue más ensordecedor que cualquier confesión. Intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. Su toque quemaba, como si la traición misma hubiera tomado forma. La realidad la golpeó con fuerza, rugiendo en su mente, opacando cualquier pensamiento racional. Se dio la vuelta, sintiendo como su cuerpo entero temblaba con el peso del dolor, la rabia y una profunda sensación de pérdida. «Cami, espera», gritó León tras ella, pero lo ignoró mientras presionaba una y otra vez el botón del ascensor. Alcanzó a ver a la otra mujer en la puerta, con los brazos cruzados como si simplemente la molestara la aparición inesperada de la esposa. No había culpa en sus ojos. Solo fastidio, como si Manuela le hubiera arruinado una reservación para cenar. El golpe final al corazón de Manuela fue la indecisión de León, atrapado entre ir tras su esposa embarazada o quedarse con su amante. Las puertas del ascensor se abrieron, y Manuela entró. Observó el rostro de León contorsionarse en duda, pero no se movió. Cuando las puertas se cerraron, sintió que su mundo colapsaba. Cada promesa de amor eterno, cada voto, cada sueño feliz del futuro se desvanecía entre sus dedos como arena, dejando solo un vacío abrumador. Tras descubrir la infidelidad de León, Manuela cayó en una neblina de insensibilidad. Apenas comía, rara vez dormía y pasaba horas mirando por la ventana de la hacienda Reyes, viendo solo fragmentos parpadeantes de sus sueños rotos. Su mundo antes vibrante ahora parecía apagado, cada rincón de la casa grandiosa resonando con un silencio que antes se llenaba con risas, cenas compartidas y susurros de un futuro en común que ahora se desmoronaba. León intentó controlar el daño, dándole explicaciones torpes sobre el estrés del trabajo y una supuesta lapse temporal de juicio. Pero la verdad era innegable, había traicionado su confianza, y había otra mujer en su vida. Cada vez que abría la boca, evitaba mirarla a los ojos. Ni siquiera podía sostenerle la mirada mientras tejía sus medias verdades. A pesar de sus intentos de reconciliación, seguía siendo evasivo. Salía a horas extrañas, esquivaba sus preguntas con facilidad ensayada. Sus besos se sentían forzados. Sus abrazos, vacíos. Manuela comenzó a sentirse como un fantasma dentro de su propia vida. Las semanas pasaban, su embarazo avanzaba, pero ella se sentía más sola que nunca. Los suaves movimientos de su bebé eran los únicos momentos en que recordaba que aún tenía un propósito, una razón para seguir adelante. Para colmo, empezó a notar una creciente tensión entre el personal de la casa. Susurros que cesaban en cuanto ella entraba, miradas de preocupación dirigidas hacia ella. Incluso la ama de llaves, que antes conversaba con calidez por las mañanas, ahora evitaba sus ojos con una expresión de culpa. Una tarde, un camión de mudanza llegó a la entrada sin previo aviso. Al principio, Manuela pensó que tal vez era una entrega sorpresa para el cuarto del bebé. Intrigada, salió al aire fresco solo para ver a dos hombres cargando cuadros y cajas desde el garaje hacia el camión. «Disculpen», llamó, con alarma en la voz, «¿qué está pasando aquí?» Uno de los mudanceros la miró con duda. «Solo seguimos las instrucciones del señor Reyes, señora. Estas cosas van a un depósito». Manuela frunció el ceño, una ola de confusión creciendo dentro de ella. «¿Qué depósito? Nadie me dijo que íbamos a vaciar la casa». Su corazón comenzó a acelerarse. Un nudo de angustia se formó en su pecho. En ese momento, León apareció desde la esquina con una expresión tensa en el rostro. «Manuela, he querido hablar contigo. Estamos reduciendo algunas propiedades para liberar activos». Su estómago se revolvió. «¿Liberar activos? León, tenemos más que suficiente». «¿Qué estás haciendo realmente?» Él desvió la mirada y suspiró. «Voy a vender la hacienda Reyes». Lo dijo con una frialdad que dolía, como si anunciara la cancelación de una cena. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Llevó una mano a su vientre, sintiendo como el bebé se movía dentro de ella, como si respondiera al caos repentino que la envolvía.
¿Qué quieres decir con que vas a venderla? Esta es nuestra casa. Los ojos de León titilaron con culpa, pero también con una determinación inquebrantable, y algo más. Un destello de miedo. Como un hombre que intenta mantenerse a flote en aguas que nunca pensó pisar. Hice una oferta, y fue aceptada. El papeleo está casi finalizado. Las lágrimas le nublaron la vista. Ni siquiera me hablaste de esto. ¿Dónde vamos a vivir? Esta también es la casa de nuestro hijo. Él dio un paso hacia ella, pero Manuela retrocedió. Por primera vez, no lo vio como su esposo, sino como a un desconocido con cálculos fríos brillando en la mirada. Sé que es repentino, pero confía en mí. Es lo mejor. Las cosas están complicadas ahora, y necesito liquidez. Tengo muchas inversiones arriesgadas. Tengo que proteger nuestro futuro. Pero a Manuela ya no le quedaban razones para confiar. Pero sus palabras sonaban vacías. Manuela podía ver que no se trataba solo de negocios. Había una desesperación en su voz que sugería deudas ocultas, posiblemente relacionadas con sus aventuras ilícitas o con gastos irresponsables. Tal vez ya estaba desviando dinero a algún lugar donde ella no debía mirar. Esa noche, la mansión se sentía como una cáscara vacía. Manuela caminaba por las habitaciones que se iban vaciando, cada una despojada de recuerdos y calidez. En silencio, pasó la mano por las paredes donde antes colgaban las fotos de su boda, ahora solo quedaban clavos sobresaliendo del yeso. Era como si cada rastro de su vida juntos estuviera siendo borrado. Cuando sacaron el último mueble, León soltó otra bomba. Vas a tener que buscar otro lugar donde quedarte, dijo con brusquedad. Los nuevos propietarios se mudarán pronto. Es mejor si vuelves a Valle Encantado por un tiempo. Ella lo miró, incrédula. ¿Me estás echando? Ahora. Cuando estoy embarazada de 7 meses. Él evitó su mirada. No es así, pero los dos necesitamos espacio. La voz de Manuela se quebró. ¿Espacio? Estamos casados. Este es nuestro hijo. La expresión de León se endureció. No lo hagas más difícil de lo que ya es. La casa ya no es nuestra y necesito que no estés encima mientras resuelvo las cosas. Estarás bien económicamente. La contundencia de su tono la aplastó. Devastada y traicionada, Manuela comprendió en ese instante que el hombre con quien se había casado ya no existía. En su lugar había un desconocido, un hombre que valoraba más el dinero, los secretos y el confort superficial que a su esposa y a su hijo por nacer. La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la mansión casi vacía mientras Manuela empacaba algunas pertenencias en una pequeña maleta. No tenía energía para más. Sus manos temblaban por una mezcla de rabia y desconsuelo. León dijo haberle reservado una habitación en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad, hasta que pudiera encontrar una solución más permanente. La indiferencia en su voz se repetía en su cabeza, implacable, como un eco cruel a través de la tormenta. Finalmente llegó el taxi, con sus faros cortando la oscuridad como cuchillas. Manuela se detuvo en el umbral, con el vientre cargado de nueva vida y el corazón hecho trizas. Se volvió una última vez para mirar el lugar que había llamado hogar, pero solo vio sombras y recuerdos demasiado dolorosos para revivir. Sin decir palabra, subió al coche. Nunca se había sentido tan sola. El hotel que León había reservado distaba mucho del lujo. La pintura descascarada de las paredes exteriores y el rótulo de neón parpadeante decían Sunrise Inn, un lugar al borde del abandono. Dentro, la recepción olía ligeramente a humedad, y la alfombra, desgastada, parecía tener décadas de historias acumuladas. La recepcionista la atendió con indiferencia y le entregó una llave para una habitación en el segundo piso. La mente de Manuela estaba nublada por una tormenta de pensamientos. Podía llamar a sus padres en Valle Encantado, pero ya lidiaban con dificultades económicas y problemas de salud. No quería ser una carga más. Zoe, su amiga más cercana, se había mudado al otro lado del país. ¿Y cómo podía pedir ayuda a otros, cuando su propio esposo millonario acababa de abandonarla? La habitación era pequeña, con una sola cama, una cómoda cojeante y un televisor atornillado a la pared. La luz del techo, parpadeante, hacía que el lugar se sintiera aún más opresivo. Se dejó caer en la cama,
y entonces llegaron las lágrimas. Lágrimas calientes, amargas, imposibles de contener. Lágrimas por las promesas rotas, por la traición, y por el miedo de enfrentar la maternidad completamente sola. Las horas se convirtieron en días, y aún no recibía llamada alguna de León. A veces sonaba el teléfono con voces del personal de la hacienda, fingiendo preocupación, pero claramente bajo órdenes de no intervenir más allá de lo superficial. Peor aún, Manuela descubrió que la tarjeta de crédito que él le había dado fue rechazada. Solo le quedaba un pequeño fondo de emergencia en su cuenta personal, una fracción insuficiente para sostenerse por mucho tiempo. La ansiedad se apoderó de ella. Intentó llamar directamente a León, pero rara vez contestaba. Y cuando lo hacía, su tono era frío y apresurado, siempre con excusas para colgar rápido. Con un vacío creciente, Manuela comprendió que su matrimonio había terminado, aunque nadie lo hubiera declarado formalmente. Una noche, mientras caminaba de un lado al otro dentro del estrecho cuarto, sintió una presión intensa en el abdomen. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si había complicaciones? Con 7 meses, el bebé era viable, pero cada día traía consigo nuevos riesgos. Ella se aferró al teléfono, repasando su escasa lista de contactos, sintiéndose más aterrada que nunca ante la idea de enfrentar una emergencia completamente sola. En un momento de desesperación, decidió que debía encontrar un trabajo, alguna forma de mantenerse por sí misma. Incluso si eso significaba volver a Valle Encantado, no dependería más de los caprichos de León. Decidida, secó sus lágrimas, encendió el televisor como ruido de fondo y abrió su portátil. Comenzó a buscar ofertas de trabajo, resuelta en su nueva misión. Fue entonces cuando se topó con un anuncio en línea para un puesto administrativo en una empresa llamada Silva & Wells Innovaciones. El cargo ofrecía un salario competitivo, excelentes beneficios, y lo más importante, un ambiente acogedor. Sintió que el destino le tendía una delgada cuerda salvavidas. Sus dedos temblaron sobre el teclado mientras enviaba su currículum, con el corazón acelerado ante la idea de dar ese salto al vacío. Cualquier cosa era mejor que la pesadilla actual. Lo que Manuela no sabía era que ese solo clic cambiaría el curso de su vida para siempre, iniciando una cadena de eventos que la enfrentaría a la traición de León de formas que jamás habría imaginado. Semanas después, Manuela se encontraba de pie, nerviosa, en el elegante y moderno vestíbulo de Silva & Wells Innovaciones. El piso pulido brillaba bajo sus pies, y las enormes paredes de vidrio ofrecían una vista imponente del perfil urbano de la ciudad, bañado por el sol de la mañana. Manuela sostenía con fuerza su pequeño portafolio de cuero, esperando impresionar al gerente de contratación con algo más que su limitada experiencia administrativa. Necesitaba ese empleo con urgencia, no solo por el ingreso, sino para reconstruir su maltrecha autoestima. La recepcionista la condujo a una sala de reuniones. Mientras esperaba, Manuela alisó su vestido, profesional, pero lo bastante holgado como para disimular su embarazo, decidida a que los posibles empleadores no la vieran como una carga. Mentalmente, repasaba sus argumentos, había ayudado a León a manejar algunas de sus finanzas, aunque jamás mencionaría su nombre, no ahora, y tenía experiencia organizando eventos benéficos. Sabía manejar hojas de cálculo, agendar reuniones y resolver cualquier imprevisto. Este trabajo era su oportunidad para construir una nueva vida. Una mujer alta, de mediana edad, entró a la sala con una sonrisa cálida. ¿Manuela Reyes? Sí, soy yo, respondió Manuela, poniéndose de pie para estrecharle la mano. Soy Leire Escobar, directora de Recursos Humanos. Bienvenida a Silva & Wells. Por favor, toma asiento. La entrevista comenzó con preguntas estándar, su formación, sus habilidades, sus aspiraciones. Pero a mitad de la conversación, Leire miró su teléfono y ofreció una disculpa rápida. El señor Silva quiere conocerla personalmente, explicó, con los ojos iluminados por una mezcla de respeto y nerviosismo. Él se involucra directamente con ciertos nuevos ingresos, especialmente si cree que podrían encajar bien en su círculo ejecutivo. El corazón de Manuela dio un vuelco. Julián Silva era una figura legendaria en el mundo empresarial, un millonario hecho a sí mismo cuyas obras filantrópicas eran igualmente impresionantes. En su mente, era una figura intocable, alguien que solo aparecía en artículos de negocios o era mencionado en los márgenes de eventos de alta sociedad. Ansiedad y emoción se enfrentaban dentro de ella. Momentos después, Julián Silva entró en la sala. Era alto, de hombros anchos,
y con un aire de autoridad serena. Había una energía en el que llenaba el espacio, pero su mirada era suave, amable, mientras la evaluaba con interés. Señorita Reyes, saludó, extendiéndole la mano. Es un placer conocerla. Leire añadió. Mencionó que tiene una sólida experiencia en apoyo administrativo y coordinación de eventos. Manuela luchó contra las ganas de moverse nerviosamente. Se recordó a sí misma que debía mostrarse segura. Sí, he trabajado en varios eventos benéficos de alto perfil, explicó. Omitió el detalle de que su experiencia venía del entorno de León. Julián asintió. Impresionante. Y dígame, continuó, entrelazando los dedos sobre la mesa, ¿qué cree usted que la diferencia del resto de los candidatos? Ella tragó saliva, la voz le temblaba ligeramente. Soy ingeniosa y resiliente, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. He enfrentado muchos desafíos personales recientemente y he tenido que aprender a adaptarme con rapidez. Creo que esa mentalidad puede ser una ventaja para cualquier equipo, especialmente cuando el tiempo apremia y lo que está en juego es importante. Julián la observó en silencio durante un largo momento. Manuela temió haber revelado demasiado. Pero entonces él sonrió, una expresión genuina de comprensión iluminando su rostro. Esa es una respuesta muy honesta, dijo. Y yo valoro la honestidad por encima de todo. Aquí trabajamos en un entorno de ritmo acelerado, y las personas que saben pensar con rapidez y perseverar ante la adversidad suelen hacerlo muy bien en mi empresa. Le hizo algunas preguntas más, profundizando en sus métodos organizativos, su familiaridad con la tecnología y su forma de manejar conflictos. Manuela respondió lo mejor que pudo, impulsada por una determinación nacida de la necesidad. La entrevista concluyó con una nota positiva, y Julián le agradeció su tiempo. Leire la acompañó hasta la salida, explicándole que las decisiones se tomarían antes de que terminara la semana. Manuela le agradeció con gratitud y salió del edificio, exhalando un suspiro tembloroso. Nunca se había sentido tan nerviosa, pero, curiosamente, también esperanzada. Había algo en la presencia de Julián Silva que la tranquilizaba, como si él viera más allá de una mujer embarazada y superada por la situación. Fieles a su palabra, Silva y Wells Innovaciones llamó 2 días después para ofrecerle el puesto de asistente administrativa, con posibilidades de crecimiento. Manuela sintió un torrente de alivio. Aceptó sin dudarlo. Lo que no sabía en ese momento era que ese trabajo no solo pagaría sus cuentas. Abriría puertas a nuevas conexiones, nuevas esperanzas, y la posibilidad de un futuro que no girara en torno a la traición de León. El primer día de Manuela en Silva y Wells Innovaciones fue un torbellino de presentaciones, papeleo y aprendizaje de los protocolos de la empresa. La asignaron al piso 12, un entorno elegante donde trabajaban jefes de departamento y ejecutivos bajo el liderazgo directo de Julián Silva. Su supervisora inmediata era Pablo Quintana, una gerente de operaciones impecable y directa, que la recibió con calidez a pesar del ajetreo. Vas a ayudarme a organizar reuniones ejecutivas, gestionar la agenda del señor Silva cuando sea necesario y coordinar con proveedores externos para eventos benéficos, explicó Pablo, mostrándole un cubículo ordenado con una vista panorámica de la ciudad. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacérmela. Manuela sintió, intentando contener la emoción. Colocó con cuidado una pequeña foto de la ecografía sobre su escritorio, un recordatorio de que, sin importar cuán caótico fuera todo, su hijo era la estrella que guiaba su vida. No podía fallar. El día pasó volando entre hojas de cálculo, llamadas telefónicas y tutoriales de software de planificación. Al caer la tarde, Pablo mencionó que Julián quería una actualización breve sobre las próximas iniciativas benéficas. Está en medio de una videollamada, dijo, entregándole una carpeta. Pero en cuanto termine, entra y dale un resumen. Manuela tragó saliva. No imaginaba que interactuaría con el CEO tan pronto otra vez, y los nervios le invadieron el estómago. Aún así, respiró hondo, apretó la carpeta contra el pecho y esperó pacientemente frente a la oficina de Julián. Cuando finalmente la puerta se abrió, un ejecutivo de rostro agotado salió y le dio un saludo cortés. Dentro, Julián estaba sentado tras un amplio escritorio de caoba que contrastaba con la estética moderna del resto del piso. La oficina era espaciosa, con ventanas de piso a techo y una sola pieza de arte abstracto decorando la pared. La invitó a entrar con una sonrisa cordial. Señorita Reyes, adelante. ¿Cómo va su primer día?
Su voz era serena, aunque ella detectó la presión de una agenda apretada. Manuela avanzó con el corazón acelerado. Bien, señor Silva. Aún me estoy adaptando, pero Pablo ha sido de gran ayuda. Eso me gusta escuchar. Ahora, ¿qué actualizaciones tiene para mí? Ella le entregó la carpeta, resumiendo los detalles sobre un próximo evento para recaudar fondos en favor de la alfabetización infantil. Mientras hablaba, él formulaba preguntas puntuales, enfocándose en los presupuestos y la asistencia estimada. A pesar de sus nervios, Manuela se descubrió respondiendo con soltura, gracias a su experiencia previa organizando eventos dentro del círculo social de León. Julián se recostó en su silla, observándola con atención mientras ella terminaba. Muy bien hecho, señorita Reyes. Es usted minuciosa. Pausó, y luego añadió. Sé que puede ser abrumador integrarse a un nuevo entorno, sobre todo estando en la dulce espera. Asegurémonos de que tenga el apoyo que necesita. El calor subió a sus mejillas. Gracias, señor Silva. Lo aprecio mucho. Por un instante, la mirada de Julián se detuvo en ella, con un destello de compasión en sus ojos. Luego asintió y volvió a concentrarse en la pila de documentos sobre su escritorio. Siga con el buen trabajo. Si necesita algo, mi puerta está abierta. Manuela salió de la oficina con una sensación de triunfo atenuada por el alivio. Al regresar a su cubículo, no pudo evitar reflexionar sobre cuán diferente era Julián Silva de León. Mientras que León era impulsivo y a menudo desdeñoso con los demás, Julián proyectaba una seguridad tranquila y un interés genuino por el bienestar de sus empleados. Había algo estabilizador en él, como la calma en medio de una tormenta que Manuela nunca vio venir. En las semanas siguientes, su carga de trabajo aumentó de forma constante, y para su sorpresa, prosperó ante el desafío. Agilizó la comunicación por correo, organizó un sistema de archivo más eficiente e incluso ayudó a Pablo a elaborar una línea de tiempo detallada para un próximo evento de gala. Sus días estaban llenos, su mente ocupada, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía con propósito. De vez en cuando, Julián pasaba por su escritorio para hacerle una consulta rápida o pedirle algún documento. Cada interacción la dejaba más cómoda en su presencia. A veces, sus miradas se encontraban un segundo más de lo necesario, con una comprensión tácita suspendida entre ambos como niebla matinal, incierta, pero innegablemente presente. A pesar de su progreso laboral, la vida personal de Manuela seguía siendo complicada. León ocasionalmente le enviaba mensajes de texto, en su mayoría con demandas secas para que firmara ciertos documentos relacionados con la venta de la hacienda. Nunca preguntaba por su salud ni por el bebé. Ni un solo, ¿cómo estás? O, el bebé está bien. Solo transacciones. Frías. Distantes. Cada vez que veía su nombre en la pantalla del teléfono, una punzada amarga le apretaba el pecho. Pero se negó a dejar que su indiferencia definiera su futuro. En lugar de llorar, cerraba los ojos, respiraba profundo, y abría otra hoja de cálculo. Ese era su nuevo poder, el progreso. Poco a poco, día a día, estaba forjando un nuevo camino. Estaba sola, sí, pero ya no indefensa. Su fuerza ya no venía de esperar que alguien la rescatara, sino de saber que ella misma se estaba salvando. Y en los rincones más silenciosos de su mente, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, podría construir una vida para ella y su hijo en la que el nombre de León no eclipsara cada paso. Mientras Manuela abrazaba su nuevo comienzo, León Reyes luchaba con problemas cada vez mayores. El mercado inmobiliario había caído. Varios de sus proyectos más destacados estaban al borde de la bancarrota. Los rumores volaban, que había desviado fondos corporativos hacia gastos personales, incluidos regalos lujosos para su amante, Isa. Peor aún, la venta de la hacienda Reyes no le había proporcionado la estabilidad financiera que esperaba, solo había sido un parche temporal. Y cuanto más se esforzaba por sostenerlo todo, más evidente se volvía, el imperio que había construido se hundía bajo el peso de su propia arrogancia. Una noche, mientras León recorría de un lado a otro su ático en la ciudad, un lugar que había rentado en secreto para sus encuentros con Elena, revisaba correos que confirmaban lo que temía: la liquidez de su empresa era peligrosamente baja. Los inversionistas comenzaban a retirarse, inquietos por los rumores de escándalos y mala gestión. Incluso el personal lo notaba.
Algunos ya habían comenzado a buscar trabajo en otros lugares, anticipando lo peor. Las paredes de vidrio de su oficina, que antes simbolizaban poder, ahora solo reflejaban la ansiedad grabada en su rostro. Mientras tanto, Elena se hallaba recostada en un lujoso sofá, girando distraídamente una copa de vino tinto entre los dedos. Lo miró con una expresión de aburrimiento. «Pareces estresado», dijo, arqueando una ceja. «Pensé que vender esa casa iba a resolver todos nuestros problemas». León le lanzó a Elena una mirada fulminante. «Algunos problemas sí, pero no todos. Además, ahora tengo preocupaciones más grandes». Se dejó caer en un sillón de cuero, pasándose una mano por el cabello. A pesar de su frustración, aún se sentía atraído por la belleza de Elena. Ella reposaba frente a él, envuelta en una bata de seda, con las piernas cruzadas y una expresión impenetrable, como si ya estuviera planeando su salida. Se repetía a sí mismo que su relación con ella había comenzado como una aventura, un escape de su matrimonio aburrido y predecible. Pero ahora solo quedaba una esposa embarazada, un imperio tambaleante y una amante que parecía más interesada en su próximo viaje de lujo que en el estado ruinoso de sus finanzas. Lo que alguna vez sintió como pasión ahora se parecía más a una transacción, y ya no estaba seguro de poder pagarla. «No vas a conseguir mi compasión, si es lo que estás buscando», dijo Elena, tomando otro sorbo de vino. «Me prometiste un estilo de vida, León. Dijiste que tenías todo bajo control. Si eso cambió, tal vez deba buscar otras opciones». Los ojos de León se entrecerraron. «Ni se te ocurra amenazarme. He hecho todo por ti. Cuando las cosas se estabilicen, volveremos a estar en camino. Solo, ten paciencia». Su voz se quebró en esa última palabra, revelando un miedo que ya no podía ocultar. Elena se encogió de hombros, indiferente. «No estoy interesada en presenciar tu caída, si no hay nada para mí». Sacó su teléfono y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, desconectándose por completo de la conversación. «De él». León se puso de pie de golpe, con los puños apretados. Nunca se había sentido tan acorralado. Por un instante, la habitación giró a su alrededor, cerrándose como una trampa. Se dio cuenta, con un vértigo amargo, de que la persona por la que había sacrificado todo estaba lista para irse en cuanto el dinero se terminara. Mirando a Elena, comprendió que tal vez ella había tenido razón desde el principio. Aquello nunca fue una gran historia de amor, sino un acuerdo de conveniencia que había llegado a su fin. El problema era que él ya había quemado casi todos sus puentes por ella. Había apostado su matrimonio, su legado, su identidad, y ahora la casa estaba en llamas, y nadie se quedaba para apagar el incendio. Manuela, quien una vez lo habría apoyado en cualquier crisis, ya no estaba, con toda razón. Y el personal, que antes lo obedecía con respeto incuestionable, ahora dudaba de su capacidad de liderazgo. Arrojando su teléfono sobre la mesa de centro, León se acercó a las ventanas que iban del piso al techo y que ofrecían vistas a las luces de la ciudad. Se sentía atrapado en una jaula dorada que él mismo había construido. Todo brillaba por fuera, pero por dentro, la podredumbre se expandía. En un raro momento de autoconciencia, lo entendió. Era el arquitecto de su propia ruina. Se preguntaba si echar a Manuel había sido el peor error de su vida. Tragándose el pensamiento, se dijo a sí mismo que ya era demasiado tarde para echarse atrás. El orgullo, se recordó, el orgullo es todo lo que me queda. Aún tenía en mente una última estrategia, una asociación arriesgada con un conglomerado extranjero especializado en activos inmobiliarios en dificultades. Si lograba cerrar un trato, podría salvar a su empresa de la bancarrota. Si fracasaba, lo perdería todo, su reputación, su fortuna y hasta el cariño vacío de Ela. Y esta vez no quedaría nadie para sostenerlo. Sin embargo, el espectro de los ojos de Manuela, llenos de dolor, lo perseguía a pesar de sus intentos por enterrar la culpa. Una punzada de remordimiento lo carcomía por dentro. Apartó ese pensamiento, concentrándose en cambio en la tormenta que se gestaba afuera. El trueno retumbó a lo lejos, reflejando el tumulto en su corazón. Era Álvaro Esteban, después de todo. Podía doblegar al mundo a su voluntad, o eso seguía creyendo. La luz de la mañana se filtraba en la estrecha habitación de hotel de Manuela.
Se estiró con cuidado, muy consciente de su vientre abultado y las punzadas de incomodidad propias del 8º mes de embarazo. A pesar de la incertidumbre de su situación, Manuela sentía un creciente empoderamiento gracias a su trabajo. Cada día en Silva y Wells Innovaciones le recordaba que era capaz y valiosa. Esa mañana en particular, el timbre de su celular la sobresaltó. Miró la pantalla, Alicia Esteban, Maple Hollow. Su madre. Una oleada de alivio la envolvió al contestar. «¿Mamá? ¿Está todo bien?» La voz de su madre sonaba ahogada por la emoción. «Manuela, la condición de tu padre está empeorando. Los médicos dicen que su corazón no está respondiendo bien al tratamiento. Yo, no quiero cargarte con esto, pero necesitamos ayuda». El pecho de Manuela se contrajo. Cerró los ojos, con las lágrimas ardiéndole detrás de los párpados. Su padre, Antonio, llevaba años lidiando con problemas cardíacos, pero no había imaginado que su salud se hubiera deteriorado tan rápido. Cuando ella y Álvaro aún estaban juntos, habían ayudado a cubrir parte de los gastos médicos. Pero ahora solo contaba con su modesto nuevo salario. Se llevó una mano a la frente, tratando de calmarse. «Puedo ir, pero ahora mismo no tengo dónde quedarme en Maple Hollow». La línea chisporroteó con estática antes de que su madre respondiera suavemente. «Lo resolveremos juntas. Solo ven si puedes». Al terminar la llamada, Manuela se sintió dividida. Tenía su trabajo, su salvavidas. Pero su padre la necesitaba. Se prometió que explicaría su situación a Pablo o incluso directamente a Alejandra. Quizá podría trabajar a distancia o tomarse una licencia. No abandonaría a sus padres justo cuando más la necesitaban. Después de vestirse, se dirigió a la oficina. El viaje en autobús fue inusualmente lento, cada parada parecía una eternidad. Una vez dentro del edificio, vio a Pablo cruzando rápidamente el vestíbulo. Reuniendo valor, Manuela se apresuró para alcanzarlo y explicarle la emergencia familiar. Los ojos de Pablo se suavizaron con compasión. «Lamento mucho escuchar eso, Manuela. Si necesitas tiempo libre, buscaremos la manera. Hablaré con el señor Silva. Él es muy comprensivo con los temas familiares». Agradecida, Manuela asintió. «Gracias. No quiero perder este trabajo, pero mi padre». «No digas más», la interrumpió Pablo con amabilidad. «Agendaré una reunión con el señor Silva después del almuerzo. Veamos qué podemos arreglar». Durante toda la mañana, Manuela trató de concentrarse en sus tareas, pero sus pensamientos se desviaban constantemente hacia la sonrisa cansada de su padre, la voz ansiosa de su madre y el bebé que se movía suavemente dentro de su vientre. Le preocupaba viajar en su estado, pero no tenía elección. La familia era lo primero. Finalmente, Pablo la llamó a la oficina de Alejandra Silva. Al entrar, Manuela sintió esa misma calma reconfortante que siempre le transmitía. Alejandra estaba tras su escritorio, revisando una propuesta, pero levantó la vista y le hizo una seña para que se sentara. «Pablo me ha dicho que tienes una emergencia familiar», dijo con gentileza. Manuela explicó el deterioro en la salud de su padre, la voz temblorosa. «Necesito ir a Maple Hollow, al menos por un tiempo breve. No estoy segura de cómo compaginarlo con mis responsabilidades aquí». Alejandra la escuchó con atención, golpeando suavemente un bolígrafo contra el escritorio. «Lamento lo de tu padre. Por supuesto, la familia es lo primero. Podemos arreglar que trabajes de forma remota tanto como sea posible, o si necesitas una licencia oficial, resolveremos los detalles. Tu puesto estará seguro». La gratitud casi la desbordó. Había temido tener que suplicar, incluso perder el empleo. «Gracias, señor Silva. No sabe cuánto significa esto para mí». Él asintió, con el rostro reflejando preocupación. «¿Tienes una forma segura de viajar? Estás bastante avanzada en tu embarazo». Ella colocó una mano protectora sobre su vientre. «Tomaré el tren. Son unas horas, pero tendré cuidado». Alejandra intercambió una mirada con Pablo. «Tenemos un jet corporativo que hará un viaje corto mañana por otro asunto. Si no te incomoda, podríamos arreglar que te lleve a un aeropuerto regional cerca de Maple Hollow».
Sería más rápido y cómodo. Los ojos de Manuela se abrieron con asombro. La oferta era más generosa de lo que jamás habría esperado. Eso sería increíble. Solo que, no quiero ser una molestia. Alejandra le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No digas eso. Aquí cuidamos a los nuestros. Vamos a concretar los detalles y tú enfócate en tu familia. Ella le agradeció con fervor, el corazón hinchado de un inesperado alivio. El eco de los comentarios fríos y desdeñosos de León aún resonaba en su mente, recordándole cuán abismal era el contraste entre el egoísmo de su futuro exesposo y la amable discreción de Julián Silva. Y así se trazó un plan. Manuela se tomaría unos días personales, posiblemente más, para estar con su padre. Lo que no sabía era que ese viaje no solo la obligaría a enfrentarse con su pasado, sino que también arrastraría a Julián Silva más profundamente dentro del enredo de su vida, un camino que ninguno de los dos había previsto. El elegante y pequeño jet corporativo aterrizó en una pista regional justo a las afueras de Valle Encantado. Manuela descendió con cuidado del avión, sujetando una maleta de mano. La recibió un conductor que Julián había enviado, sosteniendo un cartel con su nombre. Aunque el gesto había sido pensado para aliviar su carga, ella sintió una punzada de culpa por el gasto. Aún así, se recordó a sí misma que Julián había insistido. Mientras el coche recorría los caminos serpenteantes hacia la modesta casa de sus padres, los recuerdos volvieron como una ola, las flores silvestres que solía recoger en verano, el patio trasero donde su padre le enseñó a andar en bicicleta, el olor a pan recién horneado que salía de la cocina de su madre. El conductor se detuvo frente a un bungalow blanco deslucido, con un porche hundido y la pintura descascarada en los bordes. La garganta de Manuela se cerró al ver tan claramente los signos de las dificultades económicas de sus padres. Alicia, su madre, la esperaba en los escalones del porche. La preocupación marcaba líneas en lo que antes era un rostro suave. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, sus ojos yendo inmediatamente al vientre de Manuela. «Mi niña», susurró con lágrimas en los ojos, acariciando las mejillas de Manuela. «¡Qué alegría verte!». Las lágrimas ardieron en los ojos de Manuela mientras devolvía el abrazo. «¿Cómo está papá?». La mirada de Alicia bajó. «Está adentro. Lo trajimos del hospital. Odia quedarse allí, pero los doctores dicen que tenemos que estar preparados. Su corazón está muy débil». El peso del miedo cayó sobre Manuela, pero se obligó a mantenerse fuerte. Siguió a su madre hacia la sala de estar, donde su padre, Antonio, descansaba semi-incorporado en un sillón reclinable, con tubos de oxígeno en la nariz. Al verla, una débil sonrisa iluminó su rostro cansado. «Cami», susurró, extendiendo una mano temblorosa. Ella corrió a su lado, con lágrimas desbordándole, y la tomó entre las suyas. Pasó la tarde junto a él, compartiendo pequeñas actualizaciones sobre su vida en la ciudad, omitiendo los detalles más dolorosos sobre la traición de León. A pesar de su condición, los ojos de su padre brillaron con orgullo cuando le contó sobre su trabajo en Silva y Wells Innovaciones. «Esa es mi niña», dijo con la voz quebrada. «Siempre supe que encontrarías tu camino». Al caer la tarde, un vecino trajo una cazuela y Alicia la sirvió con gratitud silenciosa. Manuela ayudó en lo que pudo, pero su embarazo le robaba energía rápidamente. Exhausta, se recostó en el cálido sofá de la sala, dejándose arrullar por el zumbido reconfortante del viejo ventilador de piso. Despertó horas después con el murmullo suave de sus padres conversando en voz baja. La respiración trabajosa de Antonio le provocó un estremecimiento de miedo. Entonces comprendió cuán precaria era realmente su salud. Se levantó con pasos inestables para acercarse. Antonio le apretó la mano, intentando sonreír. «Lo siento tanto», susurró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Quisiera ser más fuerte para ti. Quería estar allí, cuando nazca mi nieto». Su voz se quebró, frágil, como un hilo delgado de tiempo al que aún se aferraba. Un sollozo se atoró en la garganta de Manuela y se arrodilló junto al sillón, apoyando su mejilla sobre la mano de su padre. Aún podía sentir los callos que alguna vez empuñaron un volante, que construyeron una cuna con amor, ahora suaves, temblorosos. Ese hombre había sido su ancla toda la vida. Y ahora, se le escapaba. «No digas eso, papá. Vas a estar ahí. Te vamos a conseguir la mejor atención».
Yo encontraré la forma. Lo dijo como una promesa, aunque el miedo le apretaba el pecho. Aún así, mientras pronunciaba las palabras, una verdad desgarradora se asentaba en su corazón: el tiempo de su padre se agotaba. Lo veía en sus ojos, en la forma en que la miraba, deteniéndose como si intentara memorizar su rostro una última vez. El día siguiente transcurrió en un torbellino de visitas al médico, horarios de medicamentos y una preocupación silenciosa que lo envolvía todo. En un acto desesperado, Manuela contactó a León, aferrándose a una última esperanza de que él, por una vez, hiciera lo correcto y ofreciera ayuda con las facturas médicas de su padre. Después de todo, alguna vez le prometió que trataría a sus padres como si fueran suyos. Miró la pantalla del teléfono durante minutos antes de presionar el llamar, ensayando cómo pedir ayuda sin sonar como si estuviera rogando. Pero el teléfono sonó sin respuesta, interminablemente. Cuando finalmente logró comunicarse, la frialdad de León fue como un golpe seco. Ese no es mi problema, dijo sin rodeos. Yo también tengo mis propios asuntos. Ni un atisbo de duda. Ningún gesto de empatía. Ni una sombra del hombre que alguna vez caminó junto a ella hacia el altar. La rabia le hirvió en la sangre. Eres mi esposo, León. ¿O ya olvidaste? Mi padre también es tu familia. Él soltó una carcajada amarga. Ambos sabemos que eso solo es en el papel. No vuelvas a llamarme por esto. Y así, la última hebra de lo que alguna vez fue, se rompió. La línea se cortó. Manuela se quedó mirando el teléfono, con las lágrimas brotando no solo por la crueldad de León, sino por la vergüenza de seguir esperando que tuviera un corazón. Sentía esa amargura familiar, esa rabia impotente que la había acosado desde que él vendió la casa. Pero esta vez, algo era distinto. Algo era más fuerte. Una determinación que le ardía en el pecho. Ya no podía permitirse el lujo de depender de nadie. Alguien dependía de ella ahora. Y no permitiría que su hijo creciera creyendo que sobrevivir significaba quedarse callado. Buscaría una forma. Aunque tuviera que pedir ayuda. Pero, ¿a quién más podía acudir? Con sus ahorros casi agotados y la salud de su padre pendiendo de un hilo, necesitaba algo más que un sueldo. Y entonces lo pensó: Julián Silva. Su bondad discreta. Su apoyo silencioso. Tal vez, solo tal vez, esta vez alguien no la dejaría caer. Había dicho: nos ocupamos de los nuestros. Tal vez lo decía en serio. La noche cayó sobre Valle Encantado. Manuela se sentó en su antigua habitación, la misma de su niñez, contemplando las facturas del hospital apiladas sobre la cama. La condición de Antonio se había estabilizado, pero seguía siendo frágil. El tiempo y el dinero se desvanecían con rapidez. Con dedos temblorosos, marcó el número de Julián Silva, sin muchas esperanzas de que respondiera tan tarde. Contestó en el segundo timbre. Cami, ¿qué pasa? Ella le explicó todo, con la voz temblorosa, tratando de no romperse. No te lo pediría si tuviera otra opción, necesito ayuda. Financiera. Lo que sea. Te prometo que te lo devolveré. Julián la interrumpió, con suavidad. Tenemos un programa de emergencia para empleados. Yo me encargo. No te preocupes. Su voz era firme, serena. De esas que te envuelven como una manta en medio del invierno. El alivio la inundó, tan poderoso que casi la dejó sin aliento. En los días siguientes, las facturas fueron cubiertas y se abrieron nuevas opciones de tratamiento. Manuela podía respirar otra vez. Se encontraba en la pequeña sala de sus padres, frente a la mesa donde estaban esparcidos los papeles del divorcio. Finalmente daba el primer paso real para liberarse de León Reyes. Aunque la salud de su padre seguía en vilo, encontraba consuelo en el amor familiar que la rodeaba, y en una chispa de esperanza para el futuro. Entonces, sonó un golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró con León. Desaliñado, enfadado. Su porte de confianza había desaparecido, sustituido por una desesperación palpable. Sin esperar invitación, entró a empujones en la casa. Su mirada cayó sobre los documentos sobre la mesa, y soltó una mueca de desprecio. ¿Así que de verdad vas a seguir con esto? Espetó,
levantando uno de los papeles. ¿De verdad creíste que te dejaría irte así nomás con mi dinero y mi hijo? Manuela alzó el mentón, su voz firme e inquebrantable. Tú no me diste opción. Vendiste nuestra casa. Te negaste a ayudar a mi padre. Me dejaste sola en un hotel en ruinas. Respiró hondo. Este matrimonio se acabó. Los ojos de León chispearon de furia. No verás ni un centavo. Y no olvides que sigo siendo el padre de ese bebé. Su tono llevaba un filo amenazante. Pelearé contigo cada paso del camino. Manuela rodeó su vientre con ambas manos, protegiendo a su bebé. Si quieres formar parte de la vida de este hijo, demuéstrame que puedes actuar como un padre. De lo contrario, los tribunales sabrán que me abandonaste cuando más te necesitaba. Un silencio espeso se instaló entre ellos, roto solo por el leve siseo del concentrador de oxígeno en la habitación contigua. Con una última mirada de desprecio, León salió dando un portazo. Manuela quedó allí temblando, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Su madre, Alicia, apareció desde la cocina y le puso con ternura una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, susurró. Él no va a cambiar, por mucho que prometa. Manuela exhaló lentamente y asintió. La mujer ingenua y esperanzada que había sido ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, forjada por el dolor, y ahora madre de un hijo que merecía una vida estable y llena de amor. Al mirar la figura frágil de su padre en la siguiente habitación, reafirmó su decisión, seguiría adelante con el divorcio y reclamaría la paz que ella y su bebé necesitaban. Era hora de enterrar las mentiras del pasado y alcanzar el futuro que comenzaba a vislumbrar, gracias a su nuevo empleo y a la inesperada bondad de Julián Silva. Una cosa era segura, León Reyes ya no controlaría su destino. Semanas después, las piezas finales comenzaron a encajar. La salud de Antonio se estabilizó lo suficiente como para ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca, lo que mejoró significativamente su pronóstico. Alicia, aliviada, volvió a hornear tartas para el restaurante del pueblo y a tararear viejas melodías en la cocina. El bungalow, antes sombrío, volvió a llenarse de esperanza y propósito. En cuanto a León, enfrentaba una ola de demandas de inversores descontentos, además del proceso de divorcio impulsado por el equipo legal de Manuela. Corrían rumores de que podría declarar bancarrota. Su imperio se desmoronaba, reducido a cenizas. Pero Manuela ya no se detenía a pensar en su caída. Había derramado demasiadas lágrimas por un hombre que no mostró ni remordimiento ni compasión cuando más lo necesitaba. Su enfoque ahora estaba en su bebé, cuyo nacimiento era inminente, y en su creciente papel en Silva y Wells Innovaciones. El apoyo inquebrantable de Julián Silva la inspiró a superarse. En poco tiempo, ascendió de asistente administrativa a coordinadora de proyectos filantrópicos. Bajo la mentoría de Julián, descubrió talentos que no sabía que tenía, negociación de patrocinios, diseño de estrategias de marketing, y creación de alianzas con comunidades diversas. Una fresca mañana de otoño, mientras ultimaba detalles para una gala benéfica en la oficina, sintió una punzada aguda en el abdomen. Instintivamente supo lo que era. Su bebé estaba listo para conocer el mundo. Pablo y varios compañeros la llevaron rápidamente al hospital, avisando a Julián en el camino, entre emoción y nerviosismo. Manuela fue admitida, el corazón latiéndole con miedo, y una alegría tan profunda que casi la desbordaba. Horas después, dio a luz a una niña sana, Lola Galán Reyes, que anunció su llegada con un poderoso llanto. Acunando a su hija en brazos, Manuela sintió un amor avasallador. Lágrimas le rodaron por las mejillas mientras le susurraba promesas de protección y devoción, un juramento de que nunca permitiría que Lola viviera el dolor que ella conoció. Para su sorpresa, Julián apareció en el hospital poco después, con un enorme ramo de flores. Su actitud era serena, pero sus ojos brillaban con una felicidad sincera por ella. Le ofreció una suave felicitación y tomó con delicadeza la pequeña mano de Lola. En ese instante tierno, Manuela sintió un cambio en el aire. Como si se abriera una nueva puerta, silenciosa y llena de posibilidad. Lo que sentía por Julián era más que gratitud. Era respeto, admiración y una afectuosa conexión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía, pero el camino frente a ellos estaba claro. Y era suyo para recorrer, paso a paso. Querido lector,
La vida rara vez nos avisa antes de rompernos. A veces, no son los estallidos estruendosos los que lo cambian todo, sino el silencioso deshilacharse de la confianza, del amor, y de la vida que creíamos tener resuelta. Y sin embargo, como recuerdan los estoicos, el obstáculo es el camino. Lo que parece el final, podría ser el verdadero comienzo de lo que estamos destinados a ser. La historia de Manuela no es solo sobre traición. Es sobre reencuentro con una misma. Sobre levantarse desde el dolor. Sobre mantenerse firme frente al miedo. Y proteger lo que realmente importa cuando todo lo demás se desmorona. Manuela no solo sobrevivió. Se transformó. Y en esa transformación nos recuerda algo vital. No necesitas que todo esté perfecto para comenzar de nuevo. Solo necesitas el valor de dar un paso. Así que si tú también estás atravesando tu propia tormenta, quiero que sepas esto. No estás solo. No es demasiado tarde. Y sí, eres absolutamente lo suficientemente fuerte para escribir tu próximo capítulo. Si el viaje de Manuela tocó algo en tu interior, si te dio esperanza, si te hizo sentir visto, o te recordó tu propia fuerza, por favor, apoya este canal. Dale like al vídeo para saber qué resonó contigo. Compártelo con alguien que necesite ese recordatorio suave de que sanar es posible. Suscríbete para más historias que celebren la resiliencia, las segundas oportunidades y la fuerza tranquila que todos llevamos dentro. Gracias por estar aquí. De corazón. Mantente fuerte, mantente amable. Y nunca dejes de creer en tu gran regreso.